Se siente que la cámara está así, güey, mira. Sí. Está así, mira. Que de hecho en el nivel, ¿no? No, sí está un poquito. Bueno, igual ya en postproducción lo voy a meter para no. Mm, está un poquito mejor. Pero bueno. Va. Pues va a ser como una plática menos, o no va a ser Ujú, necesariamente así un ping pong de preguntas. ujú. Y pues por lo que sé eres de Tijuana, ¿no? Sí. Sí eres de Tijuana, Ujú. naciste ahí. Y por ejemplo, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la ropa en sí? La ropa en un término general, no nada más de lo que vistes en sí, pero ya desde una parte de cómo tú adquiriste tu estilo en sí Sí, de fíjate, ropa. es una súper pregunta porque habiendo crecido en Tijuana, teníamos pues esta exposición a Estados Unidos, ¿no? Y aparte a California, donde siempre la cultura del skate, de la música, ¿no? Del surf, estaba súper, súper presente. Tuve la fortuna de que nosotros, mi mamá es americana, o sea, nació en Estados Unidos, pero es mexicana, entonces podíamos cruzar todo el tiempo. Y parte de lo que a mí me encantaba de vivir en la frontera era que podíamos ir y podíamos ir a las tiendas y yo que tenía este gusto por la gráfica y el diseño, iba a las tiendas y les arrancaba las etiquetas a las prendas porque me quería quedar con las etiquetas y con los gráficos y muchas veces estos gráficos eran stickers, ¿no? Entonces me acuerdo que íbamos mucho a las tiendas y a mí me encantaba, pues nada, ver todo el tema del surf, del skate, y había algún par de tiendas de música por ahí donde podías ir a ver playeras como de bandas. En esa época, o sea, era como ir pues nada, ibas ahí, había playeras, no sé, de playeras viejitas de Zeppelin o de Sabbath o de Ozzy Osbourne y de estos logos que eran icónicos, que a veces ni siquiera había escuchado la música, pero ya conocía los logos de los Ramones o de los Misfits y cosas así. Entonces, nada, fue para mí muy, muy importante haber crecido como con esa visión bicultural, porque podía ver todo esto que sucedía en Estados Unidos. Te estoy hablando de principios de los 80s, mediados de los 80s, entonces todavía no, al menos no llegaba acá. O sea, de repente sí te llegaba un disco del Tri o alguna cosa así, pero todavía no, o sea, ni Caifanes, ni Café Tacuba, ni Maldita eran fuertes. Pues esa fue como mi inicio y fue lo que me llamó mucho la atención eso y las portadas de los discos, ¿no? De lo mismo, ¿no? De Led Zeppelin, de Pink Floyd, de Joy Division, todas esas cosas me llamaban mucho la atención y fue lo que me impulsó a mí a hacer diseño. ¿Gran parte viviste más en California que en Tijuana? ¿O podrías decir No, que fue toda más? mi infancia, adolescencia, hasta la prepa fue en Tijuana y a los 19 años ya me vine a Los Ah, Ángeles. ok, como tal. Ujú. Ya. Y es ahí cuando en la universidad conoces a tu socio para la marca de Naco. Sí, ahí conozco a Robbie, que también iba en la misma escuela, en Art Center College, y ahí emprendemos lo de NACO. En Tijuana, cuando yo crecía, cuando tenía 15, 16 años, había un venue bien, bien importante donde bajaban todas las bandas, cruzaban la frontera y tocaban. Entonces ahí tocaba Nirvana, Soundgarden, Jane's Addiction, Nine Inch Nails y todo En eso Iguana, ¿no? en el Iguanas. Entonces a mí eso para mí fue súper, súper importante también, como el poder ver eso. Y la playera siempre representaba como ese tesoro de que le podías presumir a tus amigos, ve a dónde fui ayer, güey. Sí, sí. ¿No? Era esta validación, ¿no? Digo, obviamente la playera sigue, es como, siento yo que la playera es este objeto uno de los primeros objetos con los que los jóvenes nos identificamos y levantamos la mano y decimos quiénes somos, ¿no? El que trae la playera de los Ramones dice una cosa, el que trae la playera de Nirvana dice una cosa, si la traes extra grande dice una cosa, si la traes súper pegada dice otra cosa, ¿no? Como que
es algo que donde levantas la mano y dices, mira, yo me identifico con esto. Y muchas veces así hasta, pues hacíamos amigos, ¿no? Ah, pues le voy a ir a hablar al que trae la playera de Metallica porque a mí también me gusta, ¿no? El primer día de clases o una cosa así, ¿no? Entonces, siempre se me hizo muy, muy interesante el objeto, lo que significa la playera, ¿no? Y por ejemplo, con tu marca, que hicieron en el 99, 98, 99 por 98, ahí. 99, ¿qué era lo que ustedes querían representar con esto? No, no hubo una tesis ni un marco teórico, te estuviera mintiendo si te digo. La verdad era pues puro cotorreo, diversión, pero lo que creo que sí nos movía mucho era el decir, ¿por qué, al menos en California, todo lo que nos ponemos dice cosas en inglés? ¿Por qué no hacemos cosas en español sabiendo que tenemos un lenguaje tan rico y tan divertido y puede ser chusco y todo lo que tú quieras? ¿Por qué no estábamos celebrando eso, no? Es como cuando estás chavito que tarareabas... Perdón. Ajá, es como cuando estás chavito que tarareas canciones en inglés, no sabes ni lo que dicen, ¿no? Pero te estás subiendo como a un feeling, a una expresión de algo, ¿no? Como, no sé, escuchar a los Sex Pistols, pues a lo mejor no lo entendías tanto, pero sabías que era algo irreverente, que era algo contestatario, algo que protestaba contra el sistema seguramente, ¿no? Entonces, de la misma manera a veces nos poníamos, pues yo no era surfo ni nada, pero me ponía esa ropa porque me gustaba la gráfica. Entonces, creo que la única, como a lo mejor, no sé, el único contexto que teníamos es por qué no hacemos cosas en español, ya que sentimos que es algo que no está siendo explotado, ¿no? Sí. Y por ejemplo, tú identificabas como ciertos, no hay que llamarlos competidores, pero digamos figuras clave en este contexto en México, o sea, porque prácticamente, por lo que tengo entendido, era más público mexicano, ¿no? O sea, estaba Sí. orientado a consumo en México, ¿no? No, no así. La verdad, creo que era como un renacimiento el que estábamos viviendo. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho la primera vez que fue Café Tacuba a Tijuana. Yo no los había escuchado, pero ya escuchabas de gente que hay una banda buena que se llama Café Tacuba que está haciendo cosas interesantes y luego los ves y traen las barbas hasta acá y guayaberas y todo. Y eso fue algo muy divertido y muy hasta como difícil a ver, güey, es que el rock no se hace así, güey. El rock se hace como lo hacen aquí en California o en Inglaterra, o sea, como lo hacen los Red Hot Chili Peppers o como lo están haciendo. Entonces me acuerdo de ese tipo de cosas que fueron como muy revolucionarias y al contrario, creo que nosotros queríamos aportar un granito de arena a eso, ¿no? O cuando vemos Amores Perros por primera vez que dices, wow, cabrón, cine mexicano, es un retrato de México bien hecho sin tener que ser, puta, no sé, güey, la risa en vacaciones, ¿no, güey? O sea, entonces como que queríamos más pertenecer a eso y no recuerdo si en ese entonces, o sea, sí había ropa y había moda en México, pero no recuerdo de ninguna que quería ser, o sea, que nosotros dijéramos, vivimos en el mismo espacio que ellos, Sí, sí, sí. ¿no? Porque nosotros era todo, pues como esta onda como muy mexicana o de parodias y así. Entonces no, no lo recuerdo así. Y luego después vinieron otras que a lo mejor nosotros ayudamos a, a inspirarse y todo lo demás. Y luego, pero yo siempre he sentido que la competencia es sana, que al contrario, o sea yo creo que Motiva, ¿no? sí, y yo me imagino que Café Tacuba no se agüita que existe La Maldita o Molotov, ¿no? Al contrario, tocan juntos, se impulsan, a veces colaboran en canciones, todo esto. Yo creo que es algo importante y saludable, ¿no? Sí, y por ejemplo, mencionando eso como de los elementos claves en Mm, sí, cuando ustedes comenzaron a diseñar las mm, prendas, ¿recuerdas como esta parte, pues justo, o sea, que mm, dices que no era algo como metódico, era mm. como aportar el granito de arena, pero ¿cómo fue que empezaron las primeras prendas en sí? O sea, digamos, casi casi como la primera colección, o sea, que tenían como sus Sí, primeros algo de lo que me acuerdo es que decíamos, vamos a hacer playeras que nadie se va a poner, ¿no? Entonces creo como que de ahí venía el nombre, como, pues haz una que diga Naco, güey. Sí, sí, sí. Nadie se va a querer poner una playera que diga Naco. Y luego queríamos, también me acuerdo como materializar estas cosas que existían en el imaginario mexicano, por ejemplo, ¿no? Como cualquiera puede decir, ¿de dónde vienes, güey? No, de Chilangolandia.
pero que existiera la playera, güey. Sí, sí. Entonces queríamos como oficializar y materializar esas cosas, que sí pudieras ir a México y sí te pudieras comprar una playera de Chilangolandia, ¿no? Sí, O el I Love DF, ¿no? ¿Por qué hay un I Love New York y no hay un I Love DF? claro. ¿Por qué hay playeras de Superman y de Batman y no hay una de Pancho Pantera, güey? Entonces, todas esas cosas como las queríamos aterrizar y que se volvieran una realidad y que sí existieran. Sí. Y por ejemplo, en este caso de, mencionando Pancho Pantera, ¿había como algún tipo de problema con la cuestión de licencias o...? No, no, bueno, no sé si de aquel lado, a nosotros nos valía Sí, sí, madre sí. todo, la Sí, verdad. Esa irreverencia que te da la juventud sí. así y nos apropiábamos muchas cosas. Me acuerdo, creo que era una marca de skate que hacía una playera que dice Listen to Black Sabbath, Sí, la ¿no? de Brother, Big Ajá, Brother, creo Big que era. Brother. Sí, Y me encantó a mí que la playera te daba una orden, sí, ¿no? Letra muy sencilla, no recuerdo si era Futura o Helvética, así como sí, Super Bold, sí, sí, sí. ¿no? Playera negra con letras blancas y decían Listen to Black Sabbath. A mí se me hacía chingoncísimo. Y de ahí un poco nosotros partimos para hacer nuestras playeras que tenían estas como leyendas que se hicieron muy populares. Creo que nosotros hicimos como 6 y luego había en los tianguis, había miles y miles y miles. Entonces, pero nosotros hicimos ser naco es chido, los ricos también roban, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hacíamos come frutas y verduras, pero era como la misma ideología de esta playera que te daba una orden, como nosotros poner nuestro lenguaje, cosas con las que nosotros nos identificábamos. Sí, como tal, como un statement, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, porque por ejemplo, yo lo que también quiero hacer como un trazado, así con toda ujú, esta parte sí, de la indagación de las prendas. Por ejemplo, hay muchas prendas en México que pues eran prendas que fulanito hacía para el tianguis ahí sí, en el cultural sí, en Guadalajara y que fulanito hacía en el sí, Chopo. O sea, hay ajá, muchísimas personas que hacen playeras random, ¿no? ujú, Pero que nunca se ha trazado como pues, de dónde se toma esa inspiración. Y creo sí, que también es mucho la ujú, inspiración que tú iniciaste, porque pues, hay muchos de los que dicen como de, dices, por ejemplo, dice, en caso de incendio, voltea la parte de atrás y la parte dice, te dije que en caso de incendio, pendejo, una sí. cosa así, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Y por ejemplo, ¿crees que también haya como fungido, o sea, como esto mismo que mencionas, que fue clave toda la parte de los statements que ustedes ponían en estas prendas, que fue clave en esta parte del Sí, desarrollo? sí, creo que fue de las cosas como que también más se apropiaron en los mercados, por decir, informales. Sí, Y se vale, creo, ¿no? O sea, yo me estoy apropiando de a Pancho Pantera o me estoy apropiando los logos de Disney porque alguien más no se va a apropiar lo mío, ¿no? Creo que todo es un ciclo y decía, eh, una vez platicando con Miggy también decía, es que todo es de todos. O sea, ¿dónde pintas la línea que esto es de esta persona y esto es de esta idea? ¿No? Toda la historia del arte hemos ido reinventando, reapropiando, remezclando, ¿no? Siempre una generación nueva mete lo de sus papás y sus abuelos a la licuadora y lo reinventa. Entonces, también fuimos parte de ese ciclo y está padre. sí, Y las de las frases era como lo más fácil, creo yo, porque pues era un texto en blanco sobre una playera negra y en México, pues si algo tenemos es eso, dichos, sí, frases, sí. ¿no? Entonces sí fue algo muy fuerte para la marca. Y me acuerdo que mucha gente me dijo, ay, me encantó tu playera de X frase. Ah, esa no la hice yo. Y al cabo de meses ya decía, ah, pues qué chingón que te gustó, güey, aunque ya ni era ni mía, pero era parte de lo que nosotros, digamos, iniciamos o impulsamos, Sí. ¿no? Y despertamos una curiosidad y mucha gente experimentó con ese lenguaje, ¿no? Sí, porque igual mencionas bueno, la playa del Pancho Pantera que ahorita Sí. mencionaste, y por ejemplo había muchas prendas en México Ujú. en esa época, yo creo que fueron Sí. iniciados en 2002, 2003, Ujú. que por ejemplo hacían ya parodia directa, así de, no sé, era Azucaritas, y decía Azucraquitas, y Ajá. era el tigre toncho en Sí. inglés, ¿no? Y Sí. con hojuelas de mota y Mm. todo eso. Por ejemplo, Sí. tú también tenías como esa parte del giro irónico, De ¿no? las parodias de De las marca. parodias de Por cosas. ejemplo, nosotros, y esto viene de nuevo a la parte de la biculturalidad. Nosotros hicimos una playera que se me hace bien importante que decía Star Wars. O sea, no es una pared, no estás diciendo, no sé, el logo de McDonald's y dice marihuana.
nomás por decir, voy a tomar como al corporativo y lo voy a convertir en drogas o en algo divertido. Acá estábamos hablando como de identidad, de decir, yo no digo Star Wars, yo digo Star Wars. Entonces nomás poníamos eso en una playera, Pepsi, con CSI. Y lo que está bien interesante aquí es que cuando un americano la veía, la playera Star Wars, decía el americano, a ver, yo entiendo lo que es ese logo, pero no entiendo la parodia. Si un americano ve la playera de McDonald's con los dos arcos y ve que abajo dice marihuana, sí entiende. Pero esto decía, a ver, como explícame. Y luego ya le explicabas, a ver, pues es que yo soy mexicano, vivo en Estados Unidos, pero no digo Star Wars, digo Star Wars y es lo que estoy poniendo aquí. Entonces se volvieron como unas banderas, como algo con que la gente se sentía más identificada y la gente decía, es que yo soy eso. Sí. ¿No? Una playera que dijera se habla español, era fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Un statement, como un mandato que dijera, a ver, yo soy esto. Entonces, lejos de nada más de ser un chistecito, se volvió algo fuerte, cultural. Claro, sí, sí, sí. Y por lo que también trato así como de entender, 2006, 2005 es como cuando ya Naco empieza como a tener como este arco, así como decir, como, porque Naco ¿cuándo termina en sí? No sé, habrá vivido unos buenos 12 años, 12 yo años. creo. Ajá. Ajá, entonces digamos como que fue toda la parte de la apropiación del texto muy Sí. fuerte, toda la parte de, por ejemplo, estos de que eran como las letras de AC/DC, pero dicen Ajá, como Naco. letras de Kiss, naquísimo, Ajá, todo ajá. eso, ¿no? Los Bookies, decía Todo, esa. claro, los bookies. Ajá. Y ¿cuál crees que sea como esta línea de tendencia que ustedes seguían como en ese momento? O sea, primero el texto, el statement, y después como hacia dónde se dirigió la marca ya para llegar al 2012 en ese... Claro, entonces las colecciones eran más o menos así, eran más que nada como estilos gráficos, ¿no? Al principio creo que, me atrevo a decir, las primeras fueron parodias de marca. Sí. Star Wars, AC/DC, Chilangolandia, cosas así. Luego hubo el tema de las frases, ¿no? Que hablábamos, estas playeras, las de nosotros decían, ser naco es chido, decían, en vías de desarrollo, come frutas y verduras, los ricos también roban. Luego unas que no tenían letras, que eran puros dibujos, que era el poste de luz con los tenis colgando de un cable. Hubo esas, luego hubo otras como de íconos. También tuvimos nuestra etapa como futbolera, que hicimos esta chamarra de segunda división, hicimos como toda una línea para un mundial del Cachirules Fútbol Club y los jugadores se llamaban Armando Broncas y cosas así. Entonces como que íbamos como encontrando un lenguaje visual y cada una de esas era como su propia